En el vídeo de hoy vamos a hacer el repaso macroeconómico del mes de enero, repasando y analizando, así como viendo qué impacto tienen en los mercados las noticias más relevantes de este inicio de 2024. Os traigo también los nuevos proyectos y desarrollos respecto a la publicación, a la newsletter que tengo, a Kairoscat, y cómo va a evolucionar a futuro. ¡Vamos allá! Y antes de empezar con el resumen macroeconómico propiamente dicho, quiero compartir con vosotros cuáles son las novedades que va a traer la publicación para este 2024 y en adelante, cómo va a cambiar el contenido, análisis, cobertura que damos a la actualidad económica y a las empresas que analizamos, y cómo va a ser el formato de estas comunicaciones, que ya sabéis que el vehículo principal sigue siendo el Substack, mi newsletter, que ahora cambia la marca, ahora comentaremos todos los detalles, y también este canal de YouTube que va a recibir un aumento muy significativo de la frecuencia de publicación y la variedad de análisis, o sea que yo creo que va a ser un cambio muy positivo y que va a aportar mucho en cuanto a contenido y profundidad del mismo. Lo primero de todo, antes de entrar en los cambios, es entender de dónde venimos. Para aquellos que estáis suscritos, como digo, a la newsletter o me seguís en Twitter, ya habéis visto un poco un adelanto de lo que os voy a contar ahora. Pero yo empecé a escribir en Twitter en 2018 o 2019 y ya llevaba entonces 2 o 3 años invirtiendo. Desde que empecé a trabajar con 22 años y ahora cumpliré 30, o sea que 7, 8 años de inversión. Y como digo, en 2019 pues decidí incorporarme a Twitter o empezar a compartir mis análisis, ideas, etcétera, en Twitter y además enriquecerme de lo que compartían otros usuarios. Sigo defendiendo y siempre lo he hecho, que es una de las mejores plataformas para el análisis financiero, descubrir nuevas ideas, contrastar opiniones, etcétera. La red social más útil con diferencia aplicada a la inversión. Y como digo, empecé a compartir, la gente se interesaba por las ideas, los resultados iban siendo buenos. Luego veremos también el performance que he tenido desde inicio, pero como digo, la gente se iba interesando por estas ideas, conocía a mucha gente además top en este mundo, ¿no? O los de mayor nivel, digamos, en habla hispana o por lo menos del país seguro. Me enriquecí muchísimo también de ellos. El intercambio fue muy, muy positivo, pero hubo un cambio significativo a finales de 2021 cuando mi estilo de inversión, que nació como un poco value investing clásico, el que estamos más acostumbrados aquí en España, con referentes como Paramés, AZ, etcétera, a una inversión que, aunque la filosofía o en su núcleo sigue siendo value investing, pues utiliza también los vientos de cola macro o el análisis macro para encontrar puntos de entrada, ideas que están a punto de tener un punto de inflexión y valga un poco la redundancia o vientos de cola, etcétera, un poco más al estilo de lo que predica Cupi, ¿no? Uno de los inversores también de referencia en el mundo anglo, en Estados Unidos en este caso. Y mi filosofía fue virando hacia este nuevo enfoque o este nuevo estilo de inversión. Y a finales de 2021 decidí vender toda mi cartera de acciones y pasar toda, concentrarla en acciones energéticas y de materias primas. La idea que había detrás era muy sencilla. Yo veía que había un problema de oferta en este espacio de mercado y sobre todo una crisis energética que se estaba forjando, y al tener tanta convicción en esta idea no tenía sentido para mí cuando mis referentes pues son Druckenmiller, Soros, etcétera, y ellos siempre abogan por la concentración. Una vez tú tienes una idea clara, aprovechar las pocas oportunidades grandes que se dan, incluso otros gurús y con una filosofía muy distinta a la macro y a la oportunista como son Warren Buffett o Charlie Munger, también siempre han defendido esta misma idea de concentrarnos en aquellas ideas realmente buenas o que tenemos convicción. Así pues hice esta rotación de cartera que, como podéis imaginar, pues salió muy bien, ¿no? Con un 2022 que fue muy malo para el mercado en general, a caballo de la narrativa de la inflación, y en cambio fue muy positivo para este tipo de empresas. Acabamos el año en más de un 50% de rentabilidad cuando el mercado general cayó un 20-25%. Esto generó, como es lógico, ¿no? Pues mucho interés en la comunidad, de muchos usuarios que me preguntaban, y así en 2022, en septiembre en concreto, decidí empezar a compartir mis ideas mediante un Substack, una publicación, una newsletter semanal, cuyo objetivo era sintetizar el montón de noticias financieras que tenemos cada semana, que algunas generan
realmente valor y otras son simplemente ruido, pues analizar toda la actualidad macroeconómica, sacar aquello que es más importante y luego además analizar cómo impactan en los mercados, porque el problema de la prensa salmón, algunos periódicos especializados, etcétera, es que dan la información pero no traducen cómo eso es accionable o cómo eso puede impactar a los mercados, ¿no? Yo quería cubrir ese nicho que entendía que no estaba cubierto y para que la gente viese también cómo yo analizo la actualidad o cómo eso lo traslado luego a ideas de inversión. Además, incluimos también una cartera modelo que reflejaba un poco esta filosofía o todas estas noticias que íbamos viendo también y estilo, pues cómo se podían plasmar en ideas concretas de inversión. El interés fue muy bueno, la acogida genial y la cartera modelo empezó a funcionar también realmente bien. Así en enero quise ir un paso más allá y no simplemente limitarme a compartir mis ideas, sino crear una comunidad alrededor de esta filosofía de inversión en la que poder compartir pues tanto las noticias, análisis, enfoques, posicionamientos, etcétera, y ser la comunidad de referencia en inversión en habla hispana. Pasé la publicación a ser privada o de pago, por lo menos la parte del seguimiento de cartera, los análisis de empresa, etcétera. El resumen macroeconómico lo dejé en abierto y siempre va a seguir así, eso no va a cambiar. Y el motivo para hacerlo privado es que cuando tú tienes una comunidad, un Discord en este caso, que es el ágora moderna alrededor de la cual se articula esta idea, encerrado, la comunicación, la confianza, el ambiente, etcétera, es muy, muy distinto que cuando lo tienes en abierto y realmente no hay ninguna barrera de entrada, ni voluntad o dedicación, ¿no? Ninguna inversión para tú participar en este proyecto, pues la calidad es muy, muy inferior. Ha funcionado genial. El año pasado, a pesar de que nuestras ideas son mucho más cíclicas, no se benefician de los flujos generales de bolsa o de las tendencias más comunes y que el Nasdaq tuvo un año espectacular, nuestra cartera modelo acabó en un 36%, lo cual es bastante correcto. Y no solo eso, sino que mi cartera personal, que además también comparto en el Discord y los movimientos, y solo se diferencia un poco en los pesos y en el uso de opciones, acabó empatada con el Nasdaq, ¿no? Cerca del 50%. O sea que resultados muy, muy positivos, la satisfacción también enorme por lo que me transmite los suscriptores. Y muy contento con el proyecto. Sin embargo, lo que sí que notaba, y aquí ahora empiezan ya las novedades de la publicación, es que quería ir un paso más allá, además de ser la comunidad de referencia en cuanto a discusión, posicionamiento, etcétera, quería poder dar un research o una cobertura más amplia de algunos temas, ¿no? Poder profundizar más en los análisis sectoriales, en las comparativas, incluso en el seguimiento de las empresas. Y surgió la oportunidad de unir Kairoscap, que era el vehículo mediante el cual yo compartía estas ideas de inversión y toda esta filosofía, con Locos de Wall Street, que son ya, bueno, por derecho propio, pues una de las comunidades más grandes de inversión en habla hispana y, desde luego, el estándar de referencia en cuanto a educación financiera se refiere con los cursos. Ellos también buscaban diversificar o cubrir, digamos, toda la esfera de la educación financiera mediante la incorporación de un servicio de investigación, de research y una newsletter. Y a mí me era muy atractiva la idea, tanto por el cariño que tengo a la comunidad de Locos de Wall Street, donde ya había colaborado varias veces, y el match que veo en cuanto a filosofía de inversión entre ambas marcas o ambos servicios, y después la estructura que ellos tienen gigante me permitía realmente escalar esta newsletter para llegar a ser lo que yo creo que puede convertirse. Con esto llegamos ya a la parte de las noticias. Kairoscap se une con Locos de Wall Street para crear la comunidad de inversión de referencia en habla hispana y además el servicio de research que no existe, también pionero y el mejor que se puede ofrecer. ¿Cómo va a cambiar de ahora en adelante la publicación con esta fusión? Lo primero, aquí veis la nueva marca, ¿no? El cambio de estética, lo habréis notado nada más empezar la publicación, que ahora pasa a ser LWS Financial Research en vez de Kairoscap. Esta es la marca que vamos a tener en común. Y el servicio va a profundizar mucho la investigación y la cobertura sectorial. Ahora tenemos acceso a unas herramientas que antes no teníamos, como puede ser Bloomberg, reportes de brokers, etcétera, que nos van a permitir sacar una información que no está al alcance de todo el mundo, mucho más detallada, mucho más profunda, analizarla, sintetizarla y compartirla con los usuarios. Vamos a mejorar también la especialización de los análisis. Hemos podido incorporar un analista de shipping específico, una persona realmente es un fuera de serie
un 30% de crecimiento o tasa de crecimiento compuesto en su cartera. Queremos también extenderlo a la parte minera. Tendremos, como digo, el mejor talento. En el Discord ya se nota, ¿no? El Discord, todo el feedback que me dan es que es la mejor parte de justamente la suscripción por todo el talento, todo el enriquecimiento que hay a través de este canal. Vamos a aumentar mucho el contenido audiovisual, esto es lo que toca directo a este canal, con mucha más creación de vídeos, comentario de noticias, más en tiempo real, análisis de empresas, etcétera. Va a mejorar mucho. Este es el último que hago con este formato. A partir de ahora notaréis también una mejora tanto en la edición, estructura, estética, etcétera, en los vídeos. ¿Y qué va a cambiar, no? ¿Qué supone estos cambios? Porque vemos que añadimos muchas cosas, pero se va alguna, desaparece, cambia, precio, contenido, canal, pues no. Lo que hemos querido hacer es justamente todo aquello que funciona y sobre lo que nos habéis dado feedback que os gusta, como son el Discord, el canal mediante Substack, los análisis de empresa, etcétera, todo van a seguir igual, la cartera modelo igual, todo funcionando como hasta ahora, al mismo precio, además, no va a cambiar nada. Los que ya tenéis suscripción, por supuesto, sigue siendo válida ahora. Y nuestra idea siempre es construir, añadir nuevas funcionalidades, mejorar aquello que realmente no acaba de encajar, manteniendo lo que sí gusta, lo que sí aporta valor y, como digo, construyendo sobre lo que ya está gustando. Así pues, hoy asistimos al nacimiento de LWS Financial Research. Veréis varias publicaciones, noticias en este sentido y todas las novedades que vamos a traer para este año, que son muchas. Os dejo como siempre el link en la descripción para que os suscribáis a la newsletter. Tenéis tanto la versión gratis, donde recibiréis el resumen macroeconómico semanal, como la premium, con la que tendréis acceso al Discord, el resumen macroeconómico semanal, por supuesto, y luego un análisis de una idea de inversión cada semana, el seguimiento de la misma y la gestión y seguimiento de la cartera modelo. Y con esto, ahora sí, ya una vez quitado las, digamos, corporate developments del medio, vamos a empezar con el resumen macroeconómico de enero. Y empezamos un 2024 que promete ser muy interesante en los mercados por ser un gran año electoral. Vamos a tener comicios en 64 países que en conjunto representan además casi el 50% de la población. De hecho, un poco más si excluimos algunas situaciones especiales como son China, que por su particular sistema político pues no tiene elecciones al uso. Y además son eventos, las elecciones, que aunque pertenecen a la esfera política, que no son necesariamente eventos o situaciones con relevancia económica, en este caso sí acostumbran a tener unos efectos muy importantes en las bolsas. ¿Por qué? Hay que entender cuál es la lógica que hay detrás de las elecciones. Uno de los puntos claves, como no podía ser de otra forma, es la economía o la situación económica en que llega un país a esas elecciones. Si es buena, si ha habido progreso, crecimiento, la gente ha mejorado su calidad de vida, es probable que se reelija al dirigente que en ese momento está en el poder. Si por el contrario hay descontento, las cosas no marchan bien, es más probable, en este caso, o podríamos ver como más factible que haya un cambio de gobierno. Así pues, vemos que es de vital interés para aquellos que están en el poder que las condiciones sean lo mejor posible en el momento de las elecciones. ¿Cómo influye esto? Pues bueno, hay que entender también cómo un gobierno puede alterar o maquillar una situación económica y es mediante la política monetaria y la política fiscal. Hay que entender que los bancos centrales ya son entes, sobre todo políticos, y que por lo tanto van a acomodar su política, valga un poco la redundancia, al gobernante en cada momento o a los intereses del partido que está en el poder. Vamos a poner un ejemplo de especial importancia como va a ser el de Estados Unidos, donde este noviembre vamos a tener elecciones y todo apunta a que va a ser una repetición electoral de 2020, ya que Trump está arrasando en las primarias republicanas, como vimos hace un par de semanas en Iowa. Biden, si quiere tener alguna oportunidad de ser reelegido, lo que tiene que mostrar o tiene que demostrar a su población y confirmar es que los episodios de inflación de 2022 están ya controlados, no está repuntando, que el crecimiento sigue siendo fuerte, que el desempleo no se dispara y también tiene que asegurar que el mercado de valores se encuentra con buena salud. ¿Por qué? ¿No? Alguien pensará, oye, eso es irrelevante o no es la economía real. Hay que entender también que muchas de las empresas y muchos de los trabajadores por extensión en Estados Unidos tienen planes de pensiones o su planificación para la jubilación está ligada
a la evolución del mercado de valores, ¿no? Con los famosos 401(k) y fondos indexados, por supuesto, inversión en acciones directamente, etcétera. Entonces, una buena salud de la bolsa americana se traduce también en una mayor tranquilidad para la jubilación y para, obviamente, la situación patrimonial de muchos ciudadanos de Estados Unidos. Así pues, intentará, como digo, combatir todos estos frentes: crecimiento, desempleo, inflación, bolsa de valores. ¿Cómo lo van a hacer o cuáles son las herramientas que tiene el gobierno o la Fed y por extensión el gobierno para llevarlo a cabo? Una menor política restrictiva en cuanto a los tipos de interés, y aquí ya estamos viendo, y ahora comentaremos en siguientes slides un poco más detalle cuál es la situación, pero que es probable que este año tengamos bajadas de tipos, lo cual va a ser positivo tanto para el crédito como para la bolsa de valores. También una expansión de la liquidez si hiciese falta. Esto ya lo estamos viendo también con la finalización del QT que ha estado llevando a cabo la Fed y lo más que probable QE si vemos que la situación económica se empieza a deteriorar. Y luego también una política fiscal que va aumentando su déficit a pasos agigantados. Cuando se levantó el techo de deuda hace unos meses ya avisamos de que la tendencia o las proyecciones del aumento de deuda eran gigantescas y lo van a seguir siendo, por lo menos este año necesariamente lo van a seguir siendo, porque cuanto más gaste el gobierno, más crecimiento muestra el país, aunque se haga a costa de la deuda y del ahorro futuro, que esto es un error, o en mi opinión es un error. Si tienes una visión sobre todo de escuela austríaca de economía, pues ya sabes cómo acaba esta situación, pero a corto plazo desde luego es positiva, ¿no? En los crecimientos o los números de PIB que hemos tenido hace un par de semanas, por cada dólar de crecimiento es necesario invertir 1,89 dólares de deuda, ¿no? Entonces está creando un déficit que está promulgando un crecimiento, pero que no es real ni sostenible. Pero en cualquier caso es una tendencia que tenemos que conocer para intentar aprovecharnos de ella en la medida de lo posible para nuestras inversiones. Vamos a dar cobertura muy detallada, como digo, a todos estos comicios electorales y sobre todo aquellos con mayor impacto en los mercados. Y un ejemplo claro del resultado que esto puede dar lo podemos tener en Brasil. Hace un año y medio, cuando Lula se enfrentó a Bolsonaro y venció el primer candidato que he mencionado, Lula, había mucho miedo en algunas acciones, especialmente, por ejemplo, Petrobras cayó un 50% en cuestión de un mes y medio por los miedos a que se despilfarrara el capital que generaba la empresa, incluso se nacionalizara, se cambiase el foco comercial para incluir políticas medioambientales que realmente son mucho menos atractivas y rentables desde un punto de vista del accionista, etc. Nosotros hicimos un análisis independiente que desde luego iba en contra del consenso de mercado. Os dejaré si queréis también aquí en la caja de descripción el análisis que hicimos de Petrobras, que está en abierto. Ahora lo actualizaremos con los resultados anuales y ahí ya sí pasará a privado, pero hasta entonces está en abierto, de cuál era la situación real, cuáles eran los datos que conocíamos, las políticas que se estaban llevando a cabo, etcétera, y si el miedo era fundado o no. Concluimos que no, y aprovechamos esta oportunidad de inversión. La compramos a 8 dólares, 8 dólares y poco, ahora está rondando los 17 y entre medias ha repartido en dividendo todo lo que pagamos por ella. El retorno espectacular, ¿no? Un 100% en apreciación de capital más un 100% en devolución del capital. Y por lo tanto vemos como estos eventos, si se analizan bien, si se aprovechan, pues pueden tener un efecto en nuestras inversiones muy muy relevante que hay que conocer. Y a pesar de que no tenga sentido, ¿no? En muchos casos, por ejemplo el de Estados Unidos que comentábamos, dejar de invertir por el miedo a las elecciones, no ese es el foco que vamos a poner aquí, sino todo el contrario, ¿no? Ver si pueden existir oportunidades para beneficiarnos más allá de estar invertidos como lo haríamos normalmente o con una estrategia más de buy and hold, etcétera, ¿no? Si existen oportunidades tácticas de asignación, como el caso de Petrobras, que podamos aprovechar. Así pues, como decía al principio, un año muy muy interesante que tenemos por delante, con muchísimas elecciones que cubrir y posibilidades asociadas de inversión. Otro de los temas candentes de la actualidad, aunque la noticia ya surgió en diciembre, pues se ha recrudecido mucho en enero, es la disrupción que existe en una de las principales rutas marítimas del mundo, de hecho, que es el Canal de Suez, el tránsito por el Canal de Suez. Recordemos que el origen de todo el conflicto nace como respuesta a la operación militar de Israel en Gaza, que a su vez es una represalia por los ataques de Hamas del 7 de octubre. Y los hutíes, que son una facción que opera en Yemen,
han decidido atacar, o decidieron atacar, mejor dicho, en diciembre, a todos aquellos barcos israelíes o de países con apoyo directo a Israel en esta causa, que transitasen el estrecho de Bab al-Mandab y entrasen al Mar Rojo, por tanto, para intentar cruzar el canal de Suez. Posteriormente se extendió esta amenaza o los ataques a cualquier embarcación que no fuese explícitamente de una facción aliada o bien de los hutíes propiamente o de Irán, que es quien está dando apoyo por detrás. Y lo que ha conseguido es que ahora prácticamente para algunos segmentos se ha parado el tráfico por esta ruta. De hecho, los tráficos por el canal de Suez, y esto lo podemos ver por los datos de aduana de Egipto, ¿no? Y porque el canal de Suez al final es su principal fuente de ingresos, se han reducido a los niveles más bajos desde que el Ever Given atascó esta ruta marítima, ya en 2021. O sea que la disrupción está siendo bastante significativa. ¿Y qué supone o cómo se ha desarrollado y qué podemos esperar de esto? En este gráfico que os he traído, este primero que os señalo, tenemos un poco un calendario de los eventos hasta enero, que es interesante, y después sobre todo este mapa yo creo que ilustra bastante bien cuál es el problema. El canal de Suez, el Mar Rojo y el canal de Suez son la ruta más corta entre Asia y Europa por mar. Aquí vemos un viaje ilustrativo, por ejemplo, de Singapur a Rotterdam, y cómo supondría la ruta anterior que cruzaba el Mar Rojo y ahora la ruta alternativa que es rodear África por el Cabo de Buena Esperanza. Esto supone 14 días extra de viaje en media, por supuesto depende de la velocidad, del segmento, etcétera, pero es un 40% más de distancia. ¿Qué significa que haya un 40% más de distancia? Pues bueno, la primera derivada inmediata, por supuesto, es que los fletes duran más días, se cobran por días y por lo tanto el coste del transporte es mayor. Pero es que además no es simplemente que el coste sea mayor porque están más tiempo, sino que aumenta la utilización de la flota. ¿A qué me refiero con esto? Hay algunos segmentos que ya se encuentran bastante tensionados, con utilizaciones de flotas del 90-95%, como puede ser el de los petroleros. Entonces, en este caso, si tú estás quitando flota disponible porque ahora se encuentra 14 días más en el mar rodeando el África para hacer la misma ruta, en realidad la utilización está aumentando y en algunos segmentos como Product Tankers ya ha aumentado por encima del 100%. Esto parece un poco contraintuitivo, pero porque en el cálculo se tienen en cuenta algunos contratos de medio plazo, etcétera. Pero la realidad es que aumenta la tensión de la flota y por lo tanto tiene un impacto de segunda derivada también en los rates. Así que es muy significativo. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los segmentos más afectados? Pues bueno, en el caso del transporte marítimo ya sabéis que las rutas que sigue cada uno de los segmentos que la componen, y me refiero a contenedores, carga seca, petroleros, etcétera, son distintas, no siempre siguen los mismos caminos, digamos, y entonces no todos se ven impactados de la misma forma. En el caso del canal de Suez, los dos segmentos más afectados son el de contenedores y el de petroleros de producto, el de product tankers. En estos hemos visto una explosión de los rates diarios que cobran, que están produciendo ahora beneficios extraordinarios. De hecho, se alcanzó el segundo nivel más alto de la historia para los rates de product tankers, o sea, una auténtica barbaridad. Y además, como ya se ha extendido más de un mes, esto tiene un efecto inmediato y gigante, como digo, en los resultados del primer trimestre que van a presentar, que en muchos casos van a ser espectaculares y transformacionales para algunas empresas. El conflicto, lejos de resolverse, parece que está escalando y aquí hay un poco de divergencia entre las noticias que leemos y algunos otros datos subyacentes. De hecho, el jueves tuvimos una sorpresa cuando Al Jazeera comunicó que estaba cerca Israel de alcanzar un alto el fuego con Hamas, en este caso, ¿no? Para poner una pausa a su operación en Gaza. Cuando se conoció la noticia se hundieron inmediatamente muchas de las acciones de transporte marítimo, de hecho casi todas, independientemente de en qué segmento operasen y si se veían o no afectadas, sobre todo centrado, eso sí que es verdad, en contenedores, que son los mayores beneficiarios y por lo tanto en caso de resolverse la situación, pues serían los mayores perjudicados. Pero a la vez, el día anterior, la noche anterior, teníamos noticias de que habían matado a 3 soldados americanos en un ataque mediante dron por parte de Irán. Entonces, por una parte tenemos noticias de una desescalada y un alto el fuego, y por el otro, sin embargo, tenemos otras de ataque que obligan o por lo menos presionan mucho a Estados Unidos para que responda. De hecho, ya lo hizo al cierre del viernes, nos enterábamos de que también estaba bombardeando en respuesta. Así pues tenemos un poco de noticias en conflicto. Después Al Jazeera
retiró el comunicado sobre el alto el fuego, pero aunque en este caso no fuese real, sí que parece que el acuerdo está cerca. Esto me sorprende porque Israel, más allá de los rehenes, que por supuesto son la gran ficha de negociación que tiene ahora mismo Hamás, no tiene ningún interés o no tiene ningún incentivo, digamos, en suspender su operación militar en Gaza, porque al final el ataque iba contra los valores fundacionales y la única forma de resolver esto es eliminar la amenaza para siempre. No creo que jamás renuncie a su única ficha de negociación entregando todos los rehenes y por lo tanto no veo un camino hacia la paz duradera mientras la facción no quede neutralizada completamente. Así pues, si hay un alto el fuego, que yo creo que debe estar cerca si ya publicaron esta noticia. Al Jazeera es un medio, por supuesto, serio y contrastado. Y debe ser solo simplemente tecnicismos de final del acuerdo. Pero no creo que sea duradero o yo creo que la disrupción se va a alargar justamente porque no veo cómo Israel va a renunciar a combatir esta amenaza. ¿Qué oportunidades se dan en estas caídas cuando se publican estas noticias sobre que el conflicto ya se resuelve, etcétera? Como he dicho, hay algunos segmentos muy afectados, como pueden ser el de contenedores o el de product tankers, que como se han visto beneficiados, pues se verían perjudicados, pero hay otros, como los petroleros de crudo, los crude tankers, que en realidad no han tenido ningún beneficio para los rates que ellos cobran debido a esta disrupción, ya que no transitan esta ruta más allá de algunos petroleros rusos que siguen teniendo paso libre por ser justamente aliados de Irán. Así pues, no han tenido ningún beneficio, de hecho los rates han caído en este mes y sin embargo, aunque las acciones sí que han subido, obviamente por beta al transporte marítimo, cayeron con fuerza cuando se anunció el alto el fuego. Ahí es donde se pueden crear oportunidades en aquellos segmentos que están poco afectados pero que el mercado arrastra gracias al trading algorítmico. Seguiremos monitorizando la situación, ya sabéis además que en el canal de shipping del Discord pues tenemos auténticos expertos que comparten a diario la evolución, tanto de shipping como geopolíticos, la evolución, las posibles implicaciones, cómo adaptarnos, etcétera. Así que estamos muy encima. Y como digo, mi opinión es que si se alcanza un alto el fuego, que no es tan sencillo, es difícil que sea duradero porque no hay ningún incentivo para Israel para aceptarlo, mientras no se elimine completamente la amenaza que es existencial y hacia sus valores más profundos después del ataque de Hamas del 7 de octubre. El mercado de valores chino sigue en auténtica caída libre. Aquí os traigo un gráfico donde se puede ver muy claramente cómo las valoraciones no han recibido ninguna apreciación desde 2019. De hecho, si miramos algunos índices, como el de la bolsa de Shanghái, incluso es más sangrante porque vemos las mismas valoraciones o la misma capitalización total que hace 30 años, casi en 1997. Esto contrasta enormemente con situaciones como las de Estados Unidos u otros mercados emergentes como el de India que están marcando nuevos máximos. Es verdad que yo soy muy crítico y lo he sido, ya conocéis mi tesis sobre invertir en China a medio y a largo plazo, porque existe un riesgo geopolítico, a veces obviado, de una escalada de tensión o el inicio de un conflicto militar en Taiwán que nos sitúe en el bloque occidental, en el contrario al de China, y por lo tanto nuestras inversiones queden congeladas un poco al mismo estilo que ha pasado con Rusia y perdiésemos todo nuestro capital, por lo cual no me parece que sea interesante, especialmente habiendo tantas oportunidades a valoraciones similares o por lo menos muy atractivas en otras zonas geográficas que son más afines o que por lo menos se situarían del mismo bando que nosotros en caso de que esta situación, que a cada uno tendrá su opinión sobre la probabilidad, pero en ningún caso creo que nadie puede decir que es cero, pues en caso de que estallase estaríamos mucho mejor situados y más protegidos. Sin embargo, a corto plazo las cosas habrán cambiado un poco y sí que me interesa, de hecho hemos abierto alguna posición y ahora os comentaré por qué este cambio de opinión o por qué lo estamos jugando de esta forma. El mercado chino está cayendo por varios motivos, no hay que pensar que es todo simplemente sentimiento, ¿no? Hay algunas razones de fondo que tienen sentido. El primero de todos es que es una economía que ahora es mucho menos competitiva que antes. En la newsletter tenéis, los que lo leéis ya lo recibís cada semana, pero vamos compartiendo bastantes actualizaciones sobre China y veréis cómo han subido sus costes laborales, ¿no? La manufactura en China. Hasta hace 10 años más o menos, pues eran el centro logístico y las fábricas, el centro industrial de muchas empresas internacionales o a nivel mundial, que ahora se está desplazando a otras zonas adyacentes en el sudeste asiático, como pueden ser
Malasia, etcétera, que son mucho más baratas, ofrecen prestaciones similares, un entorno jurídico o competitivo también similar. Y como digo, pues ahora ya son mucho más competitivas porque desde luego China se está desarrollando como sociedad y como economía y por lo tanto ya no es simplemente un centro de offshoring tan barato. Luego, además, hay mucha parte que hay, sobre todo a raíz de, como digo, del conflicto de Rusia y el nacimiento un poco de este mundo multipolar, que se está trasladando y se está deshaciendo este proceso de deslocalización. Vemos la tendencia del nearshoring, que le llaman. En un caso claro es el de Estados Unidos, que temiendo que pueda tener algunos problemas en el futuro o que pierda acceso o ventajas competitivas, haya limitaciones, como ya vemos en la guerra comercial con China, está trasladando parte de estos centros de producción a México, un país mucho más cercano, amigable y en el que seguramente no tendría estos problemas de disrupción de cadena de suministro en caso de complicarse la situación. Así pues, estas tendencias están influyendo, otras por supuesto sí que son políticas, ¿no? Cuando vemos que la economía se dirige de forma no democrática o autoritaria para los intereses o en el bien de la sociedad, pero obviando a veces o incluso si contradiciendo si la sociedad necesita ir por una dirección y los empresarios o los beneficios por otro, pues no hay problema en legislar en contra de algunas empresas o tomar medidas que puedan perjudicarlas. Esta inseguridad jurídica, por supuesto, afecta a los múltiplos, que no pueden ser los mismos porque el horizonte temporal puede variar mucho. Un ejemplo claro es la mayor empresa por capitalización de China, perdiendo un 15% en un solo día por una legislación de gaming hace un escaso mes. O sea que, desde luego, hay razones que justifican esta caída de mercado, también pues una desaceleración del crecimiento, ¿no? El crecimiento doble dígito que vimos durante la década de los 2000, la primera década, pues ya no se está dando, ahora crecen al 4 o 5%, desde luego muy buenos números, pero en ningún caso comparables a los de antes, su crisis inmobiliaria. Hay varias razones fundamentales que pueden justificar este descenso. Ya veríamos si es exagerado o no, pero no hay que achacarlo todo al sentimiento, no es una única razón y desde luego no es una única razón arbitraria que todo el mundo está equivocado y nosotros no. Sin embargo, a corto plazo, ¿por qué me parece interesante o por qué puede haber oportunidades en este mercado? El gobierno ya ha señalizado que no está cómodo con esta situación, quiere atraer inversión extranjera y todo eso pasa por mostrar su apoyo o por justificar que es seguro invertir en China. Así pues, van a lanzar un paquete de estímulos bastante grande, unos 270 billions. Esto va a ayudar, por supuesto, cuando se filtre a la bolsa de valores y a las empresas. Va a dejar de regular o va a reducir la presión regulatoria que hay sobre algunas de estas empresas, como el ejemplo de Tencent que hemos visto, en Alibaba, etcétera. Y además va a reducir el ratio de reservas necesario para los bancos, lo cual se va a traducir en una mayor liquidez para toda la economía, que desde luego va a ayudar y se va a filtrar también de nuevo a la bolsa de valores. Está animando a las empresas a recomprar acciones y a repartir mayor dividendo, otra vez en pos de que los inversores extranjeros, sobre todo los occidentales, pues se sientan más cómodos con una alocación de capital o una asignación de capital a este mercado. Las valoraciones son atractivas y además han hecho algunos movimientos como obligar o incentivar, digamos, a Jack Ma y a Joseph Tsai de Alibaba a comprar acciones de su propia empresa, etcétera. Por lo tanto, están señalizando claramente cuál es su intención, que quieren hacer subir a la bolsa por lo civil o por lo criminal, y por lo tanto, estos flujos que van a entrar y este cambio de sentimiento puede revertirse dando lugar a una revalorización, sobre todo a corto plazo, como digo, no tengo intención de quedarme aquí a medio o largo plazo, que puede ser muy interesante y especialmente si tenemos en cuenta que partimos de valoraciones bastante deprimidas. Una de las noticias que más atención ha suscitado entre los inversores y sobre todo entre la prensa económica este mes ha sido la aprobación de los ETFs físicos de Bitcoin en Estados Unidos. Esta es una demanda que ya lleva años gestándose y que ha tenido como catalizador el fallo a favor de Grayscale de los tribunales en Estados Unidos. La SEC aprobó ya por fin, como digo, el nacimiento de estos vehículos que además venían con un gran volumen de demanda detrás, patrocinados pues por los BlackRock, Bitwise, ARK, etcétera, es decir, grandes paladines del capital y fondos o entidades financieras con una gran capacidad de captación de flujos. Así que, como digo, por fin ya fueron aprobados.
el mercado no acaba de entender qué significa esto, o mi opinión es que no acaba de entender qué significa esto, y lo ha categorizado simplemente como un sell the news, ¿no? Tal vez como incluso un techo de mercado en el que, como vimos, tras la aprobación, después de un pico inicial o de euforia en el precio, pues este ha caído significativamente, ¿no? Casi un 20% en los 15 días siguientes a la aprobación. Así pues, se ha apresurado el consenso a categorizarlo como un buy the rumor, sell the news clásico y como un evento, como digo, que marca un pico de mercado. Mi opinión es la contraria y es que no se está entendiendo qué puede significar esto a futuro y ahora voy a intentar explicar cuál es mi visión. Los ETFs físicos de Bitcoin, cómo funcionan es cuando entra nuevo capital, emiten acciones y con ese capital captado, con ese efectivo, lo que hacen es comprar Bitcoin físico que respalda el valor del fondo. Esta es una oferta que queda secuestrada potencialmente para siempre. Por supuesto, si hay redenciones o luego sale el capital, pues se venderían y no quedaría secuestrada permanentemente. Pero por lo general debemos asumir que es una oferta que queda fuera de mercado para siempre. ¿Por qué creo además que no se van a producir, salvo un colapso en el precio, que ahora discutiremos, salidas de capital? Simplemente por la propia inflación monetaria, por el simple crecimiento de los activos totales bajo gestión en el mercado, es muy improbable que se reduzca la parte de asignación de capital que se destina a este activo. ¿Por qué es tan atractivo o qué cambia respecto a comprarlos ahora, ¿no? Porque al final estamos hablando de un fondo que puede secuestrar oferta, pero también podíamos comprarlo antes. Esto es un vehículo que abre la puerta a inversores institucionales que no podían acceder a esta clase de activo, como pueden ser algunos fondos de pensiones, etcétera, que por supuesto no pueden comprar de forma particular y custodiarlos, etcétera, de una forma muy sencilla y muy barata, les permite tener acceso. Entonces, no es que sustituya a la demanda que ya existía, sino que añade una nueva clase o un nuevo destino de un nuevo origen, perdón, de demanda. El Bitcoin ha sido la clase de activo con mejor desempeño en casi todos los años desde su existencia. Vemos aquí, y este es el primer gráfico que os traigo, como en 2013, 15, 16, 17, 19, 20, 21 y 23 ha sido el activo que mejor se ha comportado. Además, si alguien se fija, verá que en los años entre medios, los que no he mencionado, ha sido el que peor se ha comportado, ¿no? Este es un contraste que se explica por los propios ciclos del capital, si se le puede llamar así, dentro del Bitcoin. Es verdad que no funciona como una materia prima al uso, en el sentido de que no es que entre nueva oferta, que entonces pase el mercado a estar en superávit, etcétera, porque por supuesto ya sabéis que el Bitcoin tiene una oferta total finita y además la velocidad a la que se produce y la cantidad en que se produce es inelástica totalmente al precio. Es decir, por mucho que el precio aumente, no se puede producir más de un bloque cada 10 minutos, las recompensas están fijadas y nunca podrán superar la oferta total los 21 millones de unidades. Eso lo hace un activo muy muy especial porque no pasa con nadie más, ni incluso con el oro. Cuando el precio del oro se dispara, por supuesto, aparecen depósitos que antes no eran rentables o eran marginalmente rentables, pasan ahora a ser atractivos. Como digo, cada 4 años se produce el halving, que es un efecto de shock en la oferta. ¿Qué significa el halving para quien no conozca? Os recomiendo también algunos libros que os dejaré en la descripción por si os queréis informar, porque simplemente como ejercicio intelectual y de teoría monetaria es muy muy interesante. Los bloques, cuando alguien consigue añadir un nuevo bloque, lo que se conoce como el minado de Bitcoin, llevan asociados una recompensa, que es la forma en la que se incrementa la oferta. Esta recompensa se reduce cada 4 años a la mitad, hasta que tiende asintóticamente a cero. En 2100 más o menos ya se dejarán de emitir estas recompensas y la única pago que recibirán los mineros por la validación será de las propias comisiones. Este shock de oferta lo que hace es reducir la presión vendedora. ¿Por qué? Porque si ahora cómo se financian los mineros es ellos van resolviendo estos bloques, van recibiendo las recompensas y las venden para financiarse, por lo menos parcialmente. Si ahora las recompensas pasan a ser la mitad, pues la presión vendedora también cae de forma acorde. Así pues tenemos una clásica situación de un shock de oferta que vamos a tener en abril, que además choca con un shock de demanda.
Es decir, potencialmente una demanda infinita choca contra una oferta finita y además inelástica en precio y tiempo. Esto nunca ha pasado en la historia, pero tenemos algunos ejemplos de situaciones parecidas y qué ha supuesto para el precio del subyacente. Tenemos el ETF del oro, que ya es bien conocido, pero yo he querido traer uno mucho más reciente, como es el caso del uranio. El uranio es un mercado de una materia prima que ya se encontraba en déficit desde hacía años. La demanda superaba la oferta primaria. Lo que sí que es verdad es que como había inventarios y otra oferta secundaria que podía reciclarse al mercado, pues este déficit estructural, digamos, se iba compensando. Aunque se veía esta tendencia, hacía falta un catalizador para realmente provocar un rally en los precios o que este déficit se tradujese en unos resultados de inversión. Este vino de la mano de un ETF del mismo perfil que el del Bitcoin que se acaba de aprobar, que es Sprott Physical Uranium Trust. Desde que él entró con este ETF en funcionamiento, el uranio cotizaba a unos 30-35 dólares la libra y ahora cotiza más de 110, 3 años después. Así pues, vemos el efecto que puede tener uno de estos ETFs de secuestro físico, pero aún corregido y multiplicado en el caso del Bitcoin por la particularidad de la oferta y de la elasticidad de la misma al precio. Yo creo que esto es un evento como no hemos visto ninguno antes en la historia, en el que una fuerza imparable choca contra una pared inamovible, la típica paradoja, y que el mercado, como digo, no está calibrando bien o ha sido muy rápido al descartar el efecto potencial que esto puede tener sobre los precios, basándose simplemente en un historial de 15 días que, por supuesto, ahí lo que influyen ya sí que son los flujos, expectativas, etcétera. Pero a largo plazo es innegable que un ETF es muy positivo, porque es oferta que se secuestra del mercado. Y coincidiendo ya con el ciclo natural del Bitcoin, vemos que después de un año muy negativo, como el que tuvimos en 2022, vienen tres muy positivos. Y sobre todo teniendo en cuenta el halving y el año electoral que hemos comentado en la primera slide y que deberían suponer una entrada de flujos de capital al mercado de liquidez y con el recorte de tipos, una relajación de la política monetaria restrictiva que pueden ser una combinación explosiva este año para los precios del Bitcoin y de la clase de activo de criptomonedas en general. Y no ha faltado tampoco este mes nuestra dosis de salseo y que nos ilustra una vez más los peligros que también encierra el buy and hold, ¿no? Que muchas veces se vende como una estrategia segura o muy segura y si se hacen empresas de calidad, pero que también a veces nos puede dar sorpresas. En este caso ha saltado por el escándalo o el posible fraude, ahora lo comentaremos. En Archer Daniels Midland, una empresa considerada de muchísima calidad, uno de los firmas de comercio de materias primas agrícolas más grandes del mundo, que tuvo un 2021 y un 2022 espectaculares. Siempre estas firmas progresan o florecen mucho más cuando hay turbulencia en el mercado y que sus acciones se desplomaron más de un 25% en una sola sesión tras echar al CFO por irregularidades contables en uno de los segmentos de la empresa, en concreto en el de nutrición. Es verdad que es un segmento que no tenía demasiado peso y solo eran un 10% de los ingresos, solo entre comillas, y la empresa cayó un 25%, haciéndonos creer que tal vez sea exagerada. Pero el comercio de materias primas, por lo general a lo largo de un ciclo, es un negocio con un margen muy muy bajo y sin mucho crecimiento tampoco. En cambio, el de nutrición que compraron y que estaban explotando aquí era el que mayores márgenes tenía y sobre todo el que mayor tasa de crecimiento tenía. Entonces las expectativas que había implícitas en el múltiplo de la empresa y en las proyecciones ya incluían el crecimiento derivado de este segmento, por lo cual aunque solo pese un 10%, pues la caída puede tener justificación. Yo no la sigo suficiente como para ver si esto es una pasada de frenada o es correcto, es justo. Y sobre todo aún no está claro cuáles son las consecuencias o cuáles van a ser las derivadas de esta investigación y de este despido. La empresa, y en esto hay que veremos si acabamos alabándolos o viéndolo como una temeridad, pero anunció un incremento del dividendo del 11%, mostrando que no están preocupados por el impacto que pueda tener las irregularidades, si las hubiere, contables en este segmento, y que son capaces de mantener pues, su guidance, su crecimiento y la retribución al accionista. Como digo, he traído este ejemplo no por nada en particular, sino simplemente para ilustrar que todas las estrategias, por mucho que creamos que comprar y aguantar empresas de calidad está exento de riesgos, no lo está.
hay que diversificar, hacer bien los deberes y aún así asumir que algunos errores vamos a cometer porque esto escapa a cualquier análisis o en general cualquier filtro que nosotros podamos poner. Esta semana hemos tenido la presentación de resultados de los grandes líderes de mercado, combinado con la pasada que tuvimos a Microsoft, en esta Apple, Amazon, Meta, también ha estado Google, los grandes poster childs que se llama o iconos de realmente de esta época, que lleva desde 2010 un mercado alcista sin parangón en la historia y casi ininterrumpido, ¿no? Algún parón, pues sí, en 2022, 2018, pero por lo general un gran mercado alcista sin interrupción. Por supuesto, respaldado por fundamentales, empresas que no tienen comparativa en la historia en cuanto a dominancia, calidad, crecimiento, etcétera, pero que en este caso y para mí están configurando lo que es la mayor burbuja financiera de la historia. ¿Por qué digo esto? Aquí os traigo primero un gráfico en el que podemos ver las mayores ganancias en un solo día de capitalización de toda la historia. Vemos que todas se concentran en estos últimos 3-4 años, en estas empresas además, y ya el último representante y además el mayor exponente de ello fue en la sesión del viernes. Facebook tras presentar resultados, Meta ahora, que subió un 21% añadiendo casi 205 billones de capitalización. Esto es una auténtica barbaridad, ahora vamos a analizar por qué yo creo que no tiene sentido fundamental. Y esto, antes de que se malinterprete, no pone en duda que son empresas de calidad máxima y simplemente ataca o hace referencia al apartado de la valoración. Ahora lo voy a explicar porque creo que es la mayor burbuja de la historia, pero no debe servir nunca como excusa para nuestro desempeño, porque al final son empresas que cotizan en el mercado, que por una serie de factores están atrayendo casi toda la atracción, el capital, y tienen unos vientos de cola que hacen probable que puedan seguir subiendo, aunque yo creo que van a ser a tasas mucho menores, pero nosotros tenemos libertad para elegirlas, para ver estos factores, analizarlos y subirnos al carro si lo consideramos oportuno. Por lo tanto, como somos inversores sin restricciones, digamos, de acceso a mercados, tipo de empresas, etcétera, nunca puede ser una excusa que unas valoraciones estén hinchadas para nuestro underperformance. Desde el nacimiento de mi cuenta, desde que empecé a invertir hace 7 años, yo siempre he batido o igualado al Nasdaq. La única excepción es el año pasado, en el que el Nasdaq creo que hizo un 50 y algo y yo un 47, pero bueno, en cualquier caso eso lo cuento casi como un empate. Y es que mi estilo de inversión puede ser que yo me sienta cómodo en un formato o en otro, pero siempre debería tener el objetivo de batir al que mejor lo hace, ¿no? Si no, no tiene sentido para mí la experiencia de la inversión, toda la dedicación que hacemos, el análisis, etcétera, si no se traduce en unos resultados. Al final es el reflejo claro de nuestra habilidad en hacerlo y como digo, nunca debe servir de excusa, pero sí que nos puede abrir el horizonte a nuevas oportunidades en otros segmentos de mercado que están mucho más infravalorados y que justamente ofrecen unas oportunidades que pueden ser más atractivas. Es verdad que en los últimos años se ha roto un poco una de las correlaciones históricas en el mercado. Si alguien ha estudiado teoría económica, habrá visto que hay algunos factores que explican el retorno de las empresas o que tienen mejor retorno algunas empresas que otras a largo plazo e históricamente. Y algunos de estos factores que afectan a la rentabilidad y al retorno que tenemos es el tamaño de la empresa. Históricamente las empresas pequeñas lo han hecho mejor que las grandes. Tiene sentido, ¿no? Tienes mucha más capacidad de crecimiento, mucho menos seguimiento y por lo tanto las ineficiencias pueden ser mayores y el potencial también. Y después hay otro factor que influye, que es el factor value. Las empresas baratas lo han hecho históricamente mejor que las caras. Otra vez, un sentido aplastante, ¿no? Comprar barato siempre o generalmente, digamos, va a arrojar mejores resultados que comprar caro porque ahorra muchos errores. Si tú compras barato, pues te puedes permitir, tienes mucho mayor margen que si ya estás comprando una valoración muy exigente que recoge algunas expectativas que si no se cumplen, pues el retorno puede decepcionar. Como digo, este segundo factor en los últimos años no está funcionando bien y hay varias teorías o explicaciones sobre ellas. La mía es la del crecimiento de la inversión pasiva, ¿no? Del dumb money, todos estos indexados, etcétera, que distorsionan las valoraciones y las correlaciones históricas al añadir todavía más capital a aquellas empresas que ya son las mayores. Entonces se crea un círculo virtuoso, también puede ser un círculo lo contrario cuando sale el capital, ¿no? Un círculo
fatal o desastroso, pero en este caso están contribuyendo. Esto es algo que debemos conocer y por lo tanto no utilizar como excusa, como he dicho al principio, sino simplemente conocerlo y aprovecharlo o no. ¿Por qué creo que están estas empresas históricamente caras o exageradamente caras? Vamos a analizar, por ejemplo, el caso de Facebook, ya que lo hemos destacado, o el de Apple, que son paradigmáticos. Hasta que lo ha superado Microsoft esta semana pasada, Apple era la mayor empresa de mercado. Tiene sentido en algunas partes, una empresa de mucha calidad, ingresos muy recurrentes, un poder de marca gigante, unas finanzas que aunque han empeorado los últimos años al consumir la caja en recompras, etcétera, pues siguen estando muy atractivas, que tiene poder de fijación de precios, etcétera. ¿Dónde está el problema? Es una empresa que ya no crece o prácticamente no crece. Hemos visto este trimestre un crecimiento pírrico muy pobre y un guidance de incluso de crecimiento para el futuro. Una empresa que decrece generalmente se valora a múltiplos muy bajos. En el caso de Apple no solo no es a múltiplos bajos, sino que está a 30 veces beneficios. ¿Esto qué significa 30 veces beneficios? Porque a veces ponemos un múltiplo y decir, mira, esto debería cotizar a 25, cotiza a 50 y no importa. Cuando una empresa tiene crecimiento, los múltiplos se pueden absorber más fácilmente, porque al final, si tú estás a múltiplo 50 y doblas, pues entonces ya solo estás a 25, ¿no? Simplificando mucho. Pero un múltiplo al final lleva implícito un retorno en la otra parte. ¿Y qué me refiero? Pues si tú estás a 10 veces beneficios, implícitamente, como tarda 10 años en recuperar tu inversión si no creciese y simplemente los beneficios se mantuviesen planos y te los devolviesen, te está dando un yield implícito del 10%. ¿Qué significa entonces que Apple esté a 30 veces? Pues que el yield implícito es del 3%. Esto puede ser atractivo cuando los tipos son cero, porque tu alternativa sin riesgo o digamos con bajo riesgo es un 0% mediante los bonos estatales. Cuando estos rinden como ahora un 4, un 5%, estas valoraciones no tienen ningún sentido porque no es más seguro Apple en cuanto al retorno que un bono y la opcionalidad que te dan la renta variable, que es el posible crecimiento, la mejora de los fundamentales y no ser un yield plano como el de los bonos, no se da en este caso cuando incluso da guidance para decrecimiento. Por lo tanto, este múltiplo me parece exagerado. El caso de Facebook todavía es más claro en este sentido. Al final, si alguien analiza bien las finanzas de Facebook y sin quitarle mérito al hito de que una de cada dos personas utilizan alguno de sus productos cada mes en el mundo, ¿no? 4 billones de personas, lo cual es una auténtica barbaridad. Pero en última instancia es un negocio de publicidad. Si vemos de dónde vienen sus ingresos, pues son de la publicidad el 100% de ellos, ¿no? Hablan, no, la inteligencia artificial, etcétera, eso ahora mismo aporta cero a la cuenta de resultados de Facebook. Por lo tanto, si es un negocio de publicidad, hay que ver qué porcentaje del mercado abarca ya Facebook y su competición, en este caso Google, y son el 50% del mercado. Si alguien espera que sigan creciendo al 10, al 20%, que es lo que hay implícito en realidad en sus valoraciones, tiene que pensar, oye, si ya ocupan el 50%, el mercado general crece al 3, al 4% y ya estoy siendo generoso porque en realidad no crece tanto el de la publicidad, pero bueno, al 3 al 4% y yo espero que ellos crezcan al 20%, lo que estoy asumiendo es que se van a comer todo el mercado de la publicidad, van a aumentar su cuota y va a ser en contra de otros competidores y llegará un momento en que ni siquiera así se podrá justificar porque ya solo quedarían ambos, Facebook y Google. En ese caso, habrá que pensar, ¿esto es razonable o no es razonable? Y yo creo que ese análisis no se está haciendo, ¿no? De momento es verdad que los resultados son espectaculares, son empresas, como digo, de una calidad máxima, pero las valoraciones están recogiendo algunas asunciones, tal vez simplemente por el hecho de que entra todo el capital allí, por el auge de la inversión pasiva, pero como digo, me parece que estamos en una burbuja histórica, unas valoraciones exageradas y que los retornos a futuro, que siempre están correlacionados con la valoración presente, porque en última instancia son las perspectivas que el mercado está asignando, van a decepcionar justamente por este motivo. En mi caso no tengo exposición a ninguna de ellas, no porque no me gusten como empresas, sino simplemente por la valoración. Creo que existen oportunidades que van a dar el mismo retorno o superior, en este caso yo creo que superior, si no estaría aquí, en otros sectores que ahora son más obviados y que repasaremos alguno en el apartado de la cartera modelo. Y llegamos ahora al apartado de energía o de acciones más relacionadas con el aspecto energético de las materias primas, que ya sabéis que ahora tiene un peso mucho menor, tanto en mi cartera personal como por supuesto en la cartera modelo, porque aunque sigo siendo bastante alcista a largo plazo,
creo en la teoría del peak oil, pero no en cuanto a la demanda, sino en cuanto a la oferta. Pero sí que a corto plazo, a medio plazo, mi sentimiento es mucho más neutro o bajista y por lo tanto no tenía sentido mantener una ponderación tan elevada a esta temática. Vamos a empezar por el gas natural, que tal vez a veces es un poco obviado o menos seguido, pero tiene una importancia industrial mucho mayor que la del petróleo y por lo tanto merece también un seguimiento muy muy cercano. Os he traído primero de todo este gráfico que ahora vamos a comentar y habla sobre otro invierno caluroso, ¿no? En el año pasado se preveía un posible impacto gigante en la economía europea por el hecho de perder los flujos de gas ruso. Incluso recordemos que en el verano el TTF, que es el índice de referencia para el gas natural en Europa, llegó a cotizar a casi 300, bueno, superó los 300, pero digo, a una media de casi 300 durante el verano, cuando Europa hizo todos los esfuerzos posibles para importar gas natural licuado y conseguir rellenar sus inventarios ante el miedo, como digo, a un invierno duro y por lo tanto una situación crítica al no poseer flujos constantes o por lo menos de sencilla obtención desde Rusia. Y finalmente, gracias a un dios atmosférico, ¿no? O al azar de las temperaturas, tuvimos un invierno muy muy suave que permitió superar este periodo sin ningún tipo de percance, con los inventarios a niveles muy altos y que de hecho se arrastraron a este 2023, porque al no haber consumido o no haber llegado a niveles tan bajos como los que estamos acostumbrados al final de la temporada de invierno en marzo en 2023, pues permitió encarar el año con mucha más tranquilidad y los precios del TTF, aunque elevados históricamente, ¿no? Recordemos que la media pues, estaba rondando los 10 y ahora ha estado este año sobre los 40, 50, por lo tanto muy superior todavía a la media histórica, pero en cualquier caso muy moderado desde los 300 que vimos en 2022. Y este año estamos teniendo otro invierno muy suave. Os he traído, como digo, este gráfico en el que se miden los heating degree days. Es una de las medidas más estándar para ver cuánto consumo relacionado con calentar el hogar o con sí, el consumo energético, digamos, o térmico del gas natural se está dando. Vemos como esto está correlacionado, por supuesto, con las temperaturas y vemos como aunque en noviembre sí que estuvimos por encima del de 2022-23 y parecía que era un invierno más frío, ya en diciembre y enero estamos claramente por debajo de la media de los últimos 30 años e incluso de las del año pasado. Así que un invierno muy caluroso en Europa que ha hecho colapsar los precios del gas natural porque los inventarios ya no se prevé que sufran en ningún caso y podemos llegar cómodamente a marzo. Esto a priori debería ser una buena noticia sin peros, pero la realidad, y valga la redundancia el pero, es que no es así, porque aunque la demanda térmica está siendo baja por cuestiones atmosféricas, que ahí no hay nada que decir, no es simplemente pues cómo funciona la naturaleza cíclica y a veces tendremos más temperatura o menos, pero el problema también es que los inventarios se mantienen elevados porque ha habido un descenso de la actividad industrial muy, muy elevado. Esto es negativo, se mire por donde se mire. Al final que un continente se siga desindustrializando, incluso con países que habían sido referencia mundial y vanguardia, como era el caso de Alemania, y cuya actividad industrial ha caído más de un 15% desde la referencia del 2021, pues son noticias muy negativas que están contribuyendo, por supuesto, a menores precios del gas, etcétera, pero que en última instancia repercuten muy negativamente en las perspectivas del continente. En Estados Unidos también estamos teniendo, por la misma razón atmosférica y no la manufacturera, la industrial, aunque por supuesto, como en todas las economías maduras, está el foco del sector secundario cada vez es menor a favor de los servicios, pero bueno, ahí simplemente en este caso por cuestiones atmosféricas están teniendo precios del gas natural muy muy bajos. De hecho, cuando roló el contrato este último mes, llegó a caer por debajo de los $2 el MMBTU, lo cual es una auténtica barbaridad. Y hay muchos productores, incluso de shale, que no son rentables a estos precios. Está afectando también al carbón porque la sustitución se produce alrededor de los $2,50. Ya es más económico utilizar gas que carbón, así que por esa parte también está afectando al segmento de carbón térmico. Luego veremos un poco más en el apartado de cartera. Y además, en clave electoral, Biden, para asegurar que esto al final es positivo para el usuario final, ¿no? Porque paga menos por la energía, por los costes de su empresa, etcétera, ha retrasado algunos permisos, algunas aprobaciones de terminales de exportación de gas natural licuado, no las que ya están previstas que entren en 2024 y 2025, sino con un horizonte un poco más allá.
Esto, aunque es una medida que a corto plazo pues, puede ser bien recibida por su electorado, porque pone menos presión en que el mercado pase de estar en superávit estructural a déficit y por lo tanto los precios suban. A largo plazo, pues es una decisión estratégica, en mi opinión, pobre, ya que dará mucho mayor poder de negociación político, etcétera, a sus competidores, en este caso, como pueden ser, por ejemplo, Qatar, que formará alianzas para suministrar esta fuente energética crítica y eso le da mucho poder geopolítico. Así que más bien con una decisión cortoplacista y que a largo plazo no creo que acaben manteniéndola o si en cualquier caso si la mantienen pues acabará afectando un poco la posición en el tablero mundial de Estados Unidos. De todos modos, y aunque como digo los precios del gas natural en Europa han caído mucho, sigue existiendo un gap y es una de las oportunidades que estamos jugando desde esta publicación para las empresas que dependen del gas natural como input industrial o de fabricación y que tienen o pueden operar, digamos, en varias zonas del mundo, ¿no? No tienen una restricción geográfica clara y aquí estamos hablando, por ejemplo, de los fertilizantes nitrogenados que en Estados Unidos tienen un acceso al input necesario, como es el gas natural, mucho más barato que en Europa y por lo tanto tienen una ventaja competitiva natural insalvable, por lo menos de momento, mientras el mercado estadounidense siga en superávit y que hace que la industria en Europa no pueda ser competitiva. ¿En qué se traduce esto? Pues como al final el precio lo marca el coste marginal de producción en la curva de costes para la demanda, si este lo marca Europa, que está por supuesto en un cuartil superior al de Estados Unidos en cuanto a costes, los precios se ajustan para hacer rentables o marginalmente rentables a estas empresas. Entonces, como Estados Unidos tiene unos costes mucho menores, tiene unos beneficios extraordinarios que no tendría de otra forma. Así pues, puede ser interesante si nos interesa esta industria, en mi caso sí, para mirar oportunidades, buscar aquellas que tengan un acceso natural al mercado más barato y por lo tanto una ventaja competitiva insalvable, ¿no? En este caso, otro ejemplo claro, y no es en el mercado de nitrogenados, pero hablando, por ejemplo, de la potasa, sería Israel Chemicals. Es una empresa que al tener un acceso al Mar Muerto, donde es muy fácil y muy barato obtener los precursores de la potasa en este caso, pues el resto de empresas parte de una desventaja que en muchos casos es insalvable para competir con la empresa, con las concesiones estatales en Israel. Y después del mercado de gas natural pasamos al del petróleo, que este sí despierta mucho más interés inversor y se pone mucho más el foco en su evolución y dinámicas. Como sabéis, recientemente mi sentimiento cambió de ser muy positivo en 2022 a algo menos en 2023 y ciertamente neutro tirando a bajista para este 2024. El porqué del cambio, aunque ya lo expliqué, es que el mercado físico nos está mostrando que no está tensionado, la oferta, sobre todo la no correspondiente a la OPEC, ha sorprendido al alza y la demanda, aunque sigue creciendo, sigue en máximos, tiene buena salud, no nos dejemos engañar por los titulares tendenciosos de que realmente no tira, que si China no acaba de recuperar, la demanda china está aumentando, sigue creciendo y se encuentra a niveles sanos, simplemente ha sorprendido respecto a expectativas, recordemos que la bolsa al final siempre descuenta miedos, esperanzas, expectativas, pronósticos, etcétera, pues se esperaba mucho más de esta recuperación y finalmente se ha quedado un poco a medio gas. Veremos si este sí es el año del dragón, como siempre se viene pronosticando, y vemos un acelerón. En cualquier caso, como digo, mi sentimiento ha pasado a ser neutro bajista por esta sorpresa de la oferta, decepción hasta cierto punto de la demanda y la capacidad ociosa que tiene la OPEC, aunque creo que es mucho menor que la que el mercado pronostica, ¿no? No tienen capacidad de sostener sus operaciones a niveles tan elevados como mucha gente cree, pero aún así, pues ciertamente hay ahí unos volúmenes que pueden entrar al mercado en caso de hacer falta para balancearlo. Y por eso hemos reducido mucho nuestra exposición a esta idea. Hemos dejado algunas empresas como Petrobras o Ecopetrol que tienen sentido en cualquier entorno y van a tener retornos muy atractivos. Pero por lo general hemos recortado mucho nuestra exposición. ¿Qué tendencias estamos viendo, no? Porque aunque el sentimiento haya empeorado, pues los datos no son malos para nada, ni es una situación catastrófica, ni mucho menos. Vemos como el mercado físico se sigue fortaleciendo desde los mínimos que marcó en diciembre y principios de enero. Este primer gráfico que os traigo, el spread chart, este que veis aquí arriba,
es muy ilustrativo en este sentido, son los time spread físicos del petróleo. ¿Qué significa? Pues al final lo que resulta o cómo se genera este gráfico es de restar el precio del petróleo para entrega inmediata, es decir, el front month, versus el de dentro de 2 meses. ¿Qué indica que sea positivo? Y en este caso además creciente y de una cierta ya relevancia, ¿no? 0,56 dólares. Pues lo que nos está indicando es que la curva de futuro se encuentra en backwardation. Esto quiere decir, y es lo contrario de lo que esperaríamos, que el precio para entrega inmediata es más alto que el de entrega futura. ¿Qué lógica tiene esto, no? Porque al final, simplemente por el valor del tiempo, del dinero en el tiempo, esperaríamos que pasase lo contrario. Además de que normalmente las materias primas, y este caso no es una excepción, tienen costes de almacenamiento y por lo tanto debería pasar lo contrario, ¿no? Lo que se conoce como una curva normal o un contango. En este caso lo que indica es escasez y por lo tanto es un incentivo para la entrega o el aumento de producción a corto plazo. Así pues, que sea positivo y sobre todo que sea creciente es una buena señal. Otro punto, otro dato, digamos, que apunta a una mejora del mercado físico, los márgenes de refino. Están subiendo también. Cuando el precio sube pero los márgenes de refino no acompañan, podemos esperar que el movimiento se pueda explicar por el posicionamiento especulativo o financiero, pero no responda tanto a una realidad física subyacente. En este caso, pues no es así y nos indica que el mercado no está tan mal. Los inventarios se están comportando también de forma positiva, aunque no los vemos caer semana tras semana. A nivel global sí que están cayendo y siguen una tendencia decreciente, que es muy positivo, pero en Estados Unidos, que es el mercado de referencia o en el que los inversores más foco ponen, no vemos semana a semana caídas, pero sí una ligera tendencia a la baja. Y esto es sorprendente ahora porque estacionalmente es una época en la que deberían estar subiendo. Se produce mantenimiento de refinerías y por lo tanto el consumo de crudo por parte de las refinerías, que al final es el principal driver de la demanda o el principal síntoma, pues debería estar cayendo y sin embargo se están comportando bastante bien. Si esto se mantiene durante este periodo de demanda más floja, sería muy positivo para el resto del año, porque los inventarios que ahora aumentas son los que después, en la época estacionalmente más fuerte, consumes. Si ahora no aumentan tanto y luego consumes, pues el balance es mucho más positivo. ¿Qué más ha pasado este mes o qué noticias han trascendido que afecten a este mercado? La primera, y que yo creo que no se acabó de entender bien, es que Arabia Saudí indicó o guió a Aramco para que no aumentase su Maximum Sustaining Capacity, su MSC, hasta los 13 millones de barriles. Mucha gente entendió esta noticia como un indicador de problemas en la demanda o de expectativas del gigante saudí respecto a esta negativas, indicando o parecía indicar que no querían aumentar su objetivo de producción de 12 millones de barriles a 13 millones de barriles al día. Esto no es lo que pasó, ni es la lectura que yo creo que hay que hacer de esta noticia. ¿Qué es lo que en realidad dijo Saudi Aramco por extensión del gobierno saudí? No van a aumentar su Maximum Sustaining Capacity. ¿Qué significa esto? Las empresas, en este caso como país, pero estas empresas estatales, tienen una capacidad máxima de producción que pueden mantener durante un año. De llevarlo más allá de un año, se arriesgan, y de hecho no hace falta ni siquiera llegar al año, se pone este tiempo arbitrariamente, pero pasa mucho antes, arriesgan a dañar las reservas y los yacimientos que tienen. En ese caso, esta es la máxima capacidad que pueden sostener, pero no que quieren ni deben sostener. De hecho, solo se ha pedido que se utilice esta capacidad de 12 millones de barriles al día durante una vez. Esto fue en 2020, durante la guerra de precios con Rusia, cuando no quisieron hacer recortes para adaptar el mercado a la nueva realidad del COVID. Y solo durante unos meses se mantuvo esta capacidad, pero no pueden sostenerla de forma continuada en el tiempo, ni como digo, quieren. Entonces, ¿por qué no quieren ahora incrementar su máximo sustaining capacity de 12 a 13 millones? Las razones, la verdad, no podemos conocerlas. Pueden ser políticas, pueden ser técnicas o pueden ser una motivación simplemente de presión o propaganda, ¿no? Esto es verdad que no podemos conocerlo, pero en ningún caso tiene un efecto directo o real ahora en el mercado del petróleo, porque ni están cerca de producir 12 millones de barriles, ni mucho menos se planteaban producir 13. Como digo, esta es una cifra teórica de máxima capacidad de producción sostenida en el tiempo durante un año, pero que ni quieren ni deben llevar a cabo. ¿Cómo reaccionó el mercado? Pues además de una ligera caída en el petróleo, sobre todo hubo grandes caídas en empresas que se dedican
a hacer perforación offshore y especialmente aquellas más expuestas al segmento de jackups, que es el que acostumbra a operar en el Golfo Arábico. Así tenemos, por ejemplo, pues a Borr, a Valaris, etc. En realidad el efecto, como digo, es casi cero en el corto plazo y muy mínimo si miramos con un horizonte un poco más allá. Por lo tanto, las caídas parecen ciertamente exageradas, si bien es cierto que el hecho de no tener presión por incrementar esta capacidad de sostenible máxima, pues puede poner un techo eventualmente a los jackups, a este segmento, a los rates diarios, porque no aumente más su utilización. Mi visión es un poco distinta y es que yo creo que cuando se vayan consumiendo los recursos o vayan declinando, digamos, los perfiles de producción de los campos que tienen onshore, los gigantes que ahora están explotando y que no han renovado o no han renovado del todo, digamos, durante las últimas décadas, la única forma de mantener incluso el perfil de producción actual será pasar al offshore. Y por lo tanto, los jackups van a acabar subiendo igualmente. Así pues, no lo veo como un problema ni mucho menos. El tercer punto, y aquí veo que hay una falta de ortografía, ya lo corregiré, es que el precio de incentivo sigue aumentando de producción. Y aquí os traigo este segundo gráfico que es muy ilustrativo y es el precio requerido por los productores de shale para producir de forma económicamente rentable. Vemos como desde 2016 al 22 prácticamente no aumentó. Esto es simplemente porque era un entorno en el que el acceso al capital era muy sencillo y muy barato. Además, los inventarios de Tier 1, digamos los de más fácil acceso, mayor productividad, etcétera, no estaban consumidos ni mucho menos. Y tampoco había presión respecto a los materiales, empresas de perforación, servicios auxiliares, porque la demanda para ellos o la inversión en este tipo de empresas era baja. ¿Qué cambio ha habido de 2022 al 2023? Y en el 2024 podemos suponer que la tendencia está siendo la misma. Pues una presión inflacionaria sobre los salarios, sobre el material, como digo, las cadenas de suministro, etcétera, por falta de oferta, y luego el consumo de estos inventarios Tier 1, y ahora hay que ir a pozos mucho más marginales que son mucho menos económicos. ¿Qué nos indica esta tendencia y sobre todo estos precios? Pues que si este es el precio de incentivo del shale para perforar, y para perforar en campos ya desarrollados, esto no incluye todo el coste de desarrollo de nuevos yacimientos, etcétera. Cuando esto va subiendo, ya debe estar cerca de los 65 o 70 dólares, nos dice que es muy difícil que se mantenga el precio del petróleo por debajo de estos niveles, porque si no son económicos los productores de shale, que hasta ahora han sido, digamos, la bisagra que ha permitido aumentar la producción, pues entonces el balance de mercado entre oferta y demanda se reduciría mucho a favor del déficit en lugar de superávit o el balance. Y en este sentido también yo espero una vuelta progresiva de los volúmenes de la OPEC en 2024. Recordemos que ahora tienen una parte significativa de la oferta artificialmente secuestrada para balancear el mercado y no se ha notado tanto en los precios porque hay otros productores de fuera del bloque del cártel que han estado incrementando mucho su oferta. Esta tendencia es insostenible, este ritmo de crecimiento. Solo hay algunas regiones como Brasil, Guyana que lo pueden aportar y el resto para balancear el mercado, si nos queremos la recuperación económica y las proyecciones de demanda que hay, deberá ser cubierto de nuevo por la OPEP, con lo que es probable que veamos que parte de este volumen secuestrado vaya regresando al mercado este año y esto es muy positivo para otras empresas segundas derivadas como por ejemplo los petroleros, los crude tankers, que se beneficiarían directamente de este nuevo paradigma. Y llegamos finalmente a la última slide, donde repasamos algunas de las novedades, por lo menos las públicas de la cartera de LWS Financial Research. Ya sabéis que todo el seguimiento, gestión de la misma, etcétera, es para la parte premium, la parte privada de la newsletter. Y el acceso al Discord igual, tenéis el link en la descripción para la newsletter por si os queréis apuntar pues tanto en la parte gratis como esta privada, si os interesa en el tipo de filosofía de inversión que tenemos, ideas, seguimiento, etcétera. Y aquí vamos a comentar algunas novedades, como digo, de aquellas que son más públicas o notorias, que ya seguimos y que además vamos actualizando periódicamente en estos vídeos. Lo primero es sobre Valaris, un operador de perforación y exploración offshore que, como hemos visto en la noticia del mercado del petróleo, está impactado por la decisión de Aramco de no perseguir un aumento de la Maximum Sustaining Capacity, porque ellos operan, una de sus tipología de barcos son los jackups,
y en el Golfo Arábico en concreto, y por lo tanto esta noticia pues es un desarrollo negativo para la tesis porque pone un techo o al menos limita un poco más la posible explosión de estos rates. De todos modos, el mes pasado nos demostró cuál es su tesis en un simple comunicado. Confirmó lo que ya esperábamos, y es que Valaris es un operador que es muy concreto para este ciclo alcista porque tiene algunos contratos firmados previos a la subida de los rates que ahora estamos viviendo y de la utilización, y que por lo tanto están firmados a unas tasas diarias mucho más bajas que las que tenemos ahora. Estos contratos ahora están venciendo y los están renovando. Al renovarlos a rates de mercado, la explosión en la generación de caja es altísima. Entonces, todo esto que el mercado ahora mismo no está viendo y que se va a ver reflejado a lo largo de 2024 y 2025 es muy, muy significativo, y como digo, en el comunicado que dieron a principios de enero nos ponen muy gráficamente qué es lo que pasará cuando esto ocurra y se vayan rolando los contratos. Por otra parte, y esto ata con el gráfico que os traigo aquí, tenemos Dynacore. Dynacore es una empresa muy, muy, muy interesante que participa, digamos, del ciclo del oro, pero no es una minera, no es una exploradora, y de lo que se trata es de una empresa que transforma el mineral de oro, digamos, en un producto final, lingotes, pellets, etcétera. Este negocio es mucho mejor que el de la minería porque tiene unos márgenes constantes, no depende de los costes, etcétera. Y a cambio, es verdad que no está tan apalancado a la subida del precio del oro, aunque sí lo está indirectamente, porque aunque los márgenes sean constantes, si el precio del oro sube, y aquí en este gráfico se puede ver también el precio de la onza, cómo puede afectar a los ingresos, pues ellos cobran más en cuanto a importe total, nominalmente. Por lo tanto, sí están apalancados al precio del oro, aunque es verdad que en mucha menor medida que una minera. El año pasado, en 2021, pues consiguieron ampliar la capacidad de producción y procesado. Eso se ha notado muchísimo, este aumento, este récord de ventas, ¿no?, que hacen trimestre tras trimestre, pues no es simplemente por el aumento del precio del oro, sino que también tiene un gran componente. De hecho, el 20% de subida corresponde a los volúmenes, o sea que no simplemente es por cuestión de precios. Y es una empresa que tiene la mitad de su capitalización en caja neta, small cap, no seguida, con un gran retorno al accionista, récords de venta constantes, generación de caja increíble, a 5 veces beneficios, algo menos de hecho ahora. O sea, una auténtica joya por fundamentales, y que además tiene algunos catalizadores en el horizonte, como su expansión internacional. Como digo, ha aumentado también el retorno al accionista, ha subido el dividendo un 16% y sigue teniendo mucho margen, tanto para las recompras, que también está llevando a cabo, como para seguir aumentando el dividendo. Otra minera que seguimos y que además se encuentra en un punto muy interesante de su historia o de su ciclo de desarrollo es Adriatic Metals. La empresa, es verdad que desde que tenía que empezar a producir en noviembre, pues lleva varios retrasos, y el último de ellos lo conocimos en este mes, pero ahora ya sí que sí están a puntito, lo que quedan son los últimos detalles. Y hay que recordar que la minería es un negocio muy malo y muy complicado. Las sorpresas de producción, los problemas operativos, etcétera, son el pan de cada día. Así que no hay que sorprendernos por este tipo de retrasos o noticias negativas, siempre y cuando sean de un tamaño o de una escala pues ligera o no muy significativa, como es el caso de Adriatic, que se encuentra ya a punto de producir. En las próximas semanas deberíamos tener el primer concentrado ya procesado. Los costes los han conseguido contener muy bien, no necesitan nueva financiación, pueden escalar, tienen muchísimo potencial exploratorio, y a una semana o dos de producir, la curva teórica de la SON nos dice que esto debería cotizar ya cerca de NAV, y sin embargo lo hace con un 50% de descuento. Así pues es una empresa que me sorprende. Es verdad que el sentimiento respecto al zinc, la plata, etcétera, no es nada positivo, pero una oportunidad de ver en vivo y en directo cómo este proyecto tan interesante, una de las pocas minas en Europa y de hecho una de las con mayor potencial, que se pone en marcha en los últimos años, y que ver cómo realmente ya empiezan a producir y se completa la historia de éxito de Paul Cronin en Adriatic. Y finalmente también, ya sabéis que esta semana pasada publiqué el artículo mensual de análisis, que en este caso es de DHT Holdings. No os hago spoil, no todas las noticias no todos los artículos que publicamos pues son ideas en las que acabamos invirtiendo, algunas sí, otras no, se analizan, pero en todo caso siempre son sobre tendencias que yo considero interesantes o donde veo valor, sea en esta u otras empresas. Comparamos también con otros peers, y la tesis macro pues tiene valor en cualquier caso. Os dejaré también el artículo en la descripción por si queréis leerlo, y aunque no estéis suscritos, si os interesa el modelo de DHT,
podéis pedírmelo por Twitter mismo y os lo hago llegar. Así que con esto finaliza la presentación de este mes, ya cargada de noticias, ya habéis visto, tanto corporativas, con el rebranding, como un montón de desarrollos macroeconómicos. Y a partir de ahora va a aumentar mucho la frecuencia de publicación de vídeos. Espero que si no estáis suscritos os suscribáis, ayuda mucho y además vais a tener contenido muy recurrente, de mucha calidad y profundidad. Así que lo dicho, espero que os suscribáis y me dejéis en los comentarios también algunas temáticas, análisis, etcétera, que queréis que traiga para siguientes vídeos, porque los tengo muy en cuenta. Al final mi intención es crear el máximo valor, sobre todo para los suscriptores de la newsletter, donde pongo todo mi foco, pero también en YouTube, que yo creo que se agradece mucho a veces un contenido audiovisual, no todo escrito, y se hace más ameno, se puede escuchar de otra forma. Así que lo dicho, vamos a vernos mucho más por aquí. Esta semana intentaré ya grabar los primeros vídeos sobre las noticias y los avances que voy viendo, y nos vemos en el próximo vídeo. Y con esto termina el resumen macroeconómico de enero y las novedades corporativas que ha traído por el momento este 2024. Os agradezco si me dejáis en los comentarios la temática que queréis que trate en próximos vídeos, ya sean análisis de empresas sectoriales, de noticias macroeconómicas o aquellas temáticas e ideas que más os interesen para que pueda adaptar el contenido a lo que más valor aporte. Nos vemos en el próximo vídeo.